Fíjense, ahorita recordando las parashás, todas las partes, las escrituras nos enseñan que Dios es el que nos lleva a tener hambre. No sé si me explico. Él es el que nos lleva a estar hambrientos. Él es el que nos lleva a tener sed. No sé si me estoy explicando. Él es el que usa las circunstancias para hacerte tener hambre. Para hacerte tener hambre, aunque desfallezcas de hambre. Aunque nada te deje saciado. Cuando tu vida no está siendo saciada, hay que darle gracias a Dios por lo que voy a decir ahorita. Porque Él es lo que enseñan las Escrituras, el que nos lleva a una posición de hambre, de no hallar saciedad, de desfallecer como en un desierto de hambre. Y Él es el que hace también que desfallezcamos de sed, que nada nos quite la sed, que nada sacíe nuestra sed. Él es el que nos lleva a esa posición en nuestras vidas. Y bendito sea, ¿sabe por qué? Para que anhelemos a Cristo, a Yeshua. Por eso. Porque nadie que no está hambriento y muriéndose de hambre no va a correr al pan de vida. Porque nadie que no esté sediento y muriéndose de sed que desfallezca va a correr a la peña para beber de ella. Él lo hace para que no corramos a Cristo, a Yeshua. Para que solo en Él seamos saciados. Para que solo en Él el hambre sea saciada. Solo en Él la sed profunda sea saciada. Porque para que solo en Él seamos llenos. Ese es Dios. Dios hace eso. Dios hace eso. El propósito de nuestras vidas y de todas las cosas, ese propósito es Jesucristo, es Yeshua. Ese propósito es Él. El propósito nunca lo voy a encontrar en mí. El propósito nunca va a ser respecto a mí. El propósito es Él. Él es el propósito. Es lo que Pablo decía. Eso es un gran misterio que los profetas y los reyes no entendían y que fue revelado en los tiempos después, en los postreros, que todo eso era Cristo, era Yeshua. ¿En quiénes? En vosotros, dice Pablo. Esa es la revelación del gran misterio de Dios. Yeshua en ustedes. Yeshua formándose en ustedes. Yeshua siendo el todo, ¿en quiénes? En todos. Para que cuando eso se cumpla, entonces ya no habrá bárbaro, ni escita, ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre, sino que todos serán uno en Él y Él en todos. Esa es la meta del asunto. Cuando Pablo dice en el libro Colosenses, creo, dice que Yeshua es el fin de la ley. No, la palabra que aparece ahí no es fin de que se acabó algo ahí, no es esa palabra.
es una palabra que se traduce como la meta. O sea, es una palabra que se traduce en griego como cuando jalas una cuerda y la vas jalando y llegas al final de la cuerda, a donde te llevó toda la cuerda, a donde te lleva toda la cuerda, al final de la cuerda. La meta de todo el caminar es Yeshua, es Jesucristo. Él es la meta de esa cuerda. Ahí. Él es el porqué de todo eso. Y que no, y que a veces no entendamos cosas y estemos anhelando, gloria a Dios, porque solo en Él es donde eso será entendido y satisfecho. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Eso es lo que Dios hace. Viene ad hoc con la parashá, porque todo es Yeshua, todo es Cristo. Lo que Dios está buscando en nosotros y lo que debemos tener para todo lo que viene es que debe estar cimentado en un profundo enamoramiento de Yeshua. En estar profundamente enamorados de Él. Con una profundidad más de la que tenemos ahorita. Si alguien dice, yo amo a Yeshua y estoy enamorado de Él y le conozco, te falta más. Yo ya lo conozco y lo amo más todavía. Más. Una profundidad que no hayas conocido todavía. Y te siga llevando de menos a más. Como ese río que vio el profeta, en el cual entras primero y te llega a las tibias. Luego entras y te llega a los muslos. Luego entras y te llega a las espaldas y ya después no puedes caminar, sino solo a nado, sumergido en esa profundidad. Eso es lo que Él quiere. Llegar a un punto en que lo ames tan profundamente y tan enamorado estés de Él, que lo acompañes a la cruz junto con Él. Que te despojes de todo y con Él de la mano subas a esa cruz, aunque no vuelvas a bajar jamás de ahí. No sé si me explico. ¿Se acuerdan cuando... Es que todo es Cristo, todo es Yeshua. ¿Se acuerdan cuando nos decía Aarón hace unas para allá que había visto que qué curioso que Moisés a la peña la primera vez le golpeó y no estuvo mal en eso, ¿se acuerda? ¿Y esa peña quién era? Más sin embargo la segunda vez ya no estuvo bien. Y eso le costó a Moisés ¿qué? No entrar. ¿Por qué? La primera vez, ¿sabe para quién fue ese testimonio? Para la primera congregación de Israel, los que salieron de Egipto, que no le habían conocido bien todavía. Para ellos, revíselo, para esa congregación primero se tenía que golpear la peña, ser herida. Esa primera vez la peña tenía que ser herida por ellos, para la primera congregación. Pero pasa el tiempo y cuando esos mueren en el desierto, surge o van muriendo, surge una nueva generación. Usted lo puede ver ahí. Para esa nueva generación que son nacidos de nuevo, para esos ya no podía ser igual el trato a la peña. Para esos ya no.
Para eso ya no le ibas a golpear como la primera vez. Ya no podía ser la misma relación. Ahora iba a ser una relación más profunda con Jesucristo, con la peña que era Él. Ahora iba a ser una relación más avanzada. Porque esos a los que se les iba a dar el agua, léalo ahí, son los que se les está dando dirección, porque son los que van a cruzar el Jordán, porque es la nueva generación. Los otros ya están sentenciados a muerte, los otros ya no. Los otros ya no cruzarán, que son a los que se les golpeó la peña por ellos la primera vez. La segunda vez ya no sería igual. La segunda vez solo aquellos nacidos de nuevo tendrían un trato diferente y le debían conocer de otra manera. Y en ese trato diferente en donde ellos le hablarían y conocerían a la peña, dice la Escritura que ¿quién iba a ser el honrado? Dios. Y el no hacerlo así deshonró al Hijo y deshonró al Padre por rebote y cuello a Moisés. Fíjense qué tremendo es eso. No sé si me estoy explicando. No sé si me estoy explicando. Porque era el mismo Moisés, era él, pero no procedió como debía haber procedido esa vez. Ya no era igual, porque ya eran otros que tenían que conocer al Hijo de otra manera. Porque él no sería herido dos veces por ellos, lo que dice Hebreos. Él fue herido una vez y la siguiente ya no sería igual. Ya no sería igual. La siguiente, ellos tenían que conocerlo de otra forma. Por eso Dios le reclama a Moisés, porque no me honraste. Porque eso que hiciste deshonró al Hijo y me deshonró a mí. No era así como yo quería que esta nueva generación me conociera la peña. Era diferente. Y tú, Moisés, no lo entendiste. Tú representas eso que no entendiste, lo pasado, por eso tú no cruzarás. Porque alguien nuevo es el que debe guiarlos entonces. ¿El cual era quién? El Mesías, Josué. Otro diferente. Porque Moisés no entendió eso. No entendió eso, que ya no era igual. Que ya no era y los otros ya habían sido sentenciados y estaban muriendo en el desierto. Estos eran para los nuevos, un nuevo conocimiento de Dios, un nuevo trato con Jesucristo. Y el no entender eso lo deshonró a él y no se le permitió. No has entendido, Moisés, tú te quedaste en lo antiguo, entonces no eres el indicado para hacerlos cruzar. Tú hasta aquí llegarás. Hasta aquí. El otro, Josué, imagen del Mesías, él sí los llevará a lo más profundo, a otro nivel. Él. Lo cual también me recuerda, fíjense bien, todos en el pasado habían sido, dice la Escritura, circuncidados, ¿se acuerdan? Pero en el trayecto del desierto, ¿se da cuenta que no fueron circuncidados en el trayecto? No sé si me explico esto. Porque dice la Escritura que en el trayecto no fueron, sino iban mudándose en unos nuevos. Y cuando cruzan al Jordán, el que los circuncida ya no es Moisés. ¿Quién es? Josué, el Mesías. En él fueron circuncidados. En algo más profundo. En Yahshua es donde todo es completo, en él. No sé si me estoy explicando. Todas estas cosas que Dios nos enseña.
en Él. Entonces, nuestra gran meta, por todas partes la Escritura nos arroja que nuestra gran meta y propósito de vida es conocer al Hijo de una forma profunda. Esa es nuestra gran meta en esta vida. Nuestro gran propósito, conocerlo a Él. Y que otros, ¿qué? Lo conozcan. Porque, o sea, en nuestra mente debe alcanzar por una gloria de Dios, entender esto. No hay nada más increíble para una persona que conozca al Hijo de Dios. No sé si me explico. Nada sobrepasa eso. No hay nada más increíble que por mí una persona, o a través de mí, por así decir, en lo poco que yo pueda ayudar, una persona conozca al Hijo de Dios. Conozca esa peña y le hable y establezcan una relación donde esa persona sedienta le hable a la peña y la peña le dé agua. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. En todo esto, en todo este entendimiento de quién es el Hijo de Dios, vamos a entrar a la lectura de la parashá. El libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20. El libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20. Es desde el verso 20 hasta el capítulo 30, verso 10. El libro de Ezequiel, capítulo 43, verso 10 al 27. Y el libro de Filipenses, capítulo 4, verso del 10 al 20. Y algunas otras lecturas que estén acorde, ¿no? Vamos a ver. 20. Con lo que cerramos la semana pasada, ¿no? Recordemos que se está dando todas las disposiciones para el templo, para sus cosas, las personas que trabajarán ahí, cómo armarlo, lo que va a ir adentro y regulaciones, ¿no? 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te hagan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden. Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel para sus generaciones. Entonces, fíjense que el pueblo tenía que proveer el aceite para que fuera alumbrada o para que estuvieran alumbradas las lámparas, ¿no? Ellos tenían que proveer el aceite, como de olivas machacadas. ¿Cuándo debería estar encendida? Siempre. En esa obscuridad que había, esas lámparas tenían que alumbrar, ¿verdad? Porque ese es el propósito de unas lámparas, ¿no? Que alumbren donde falta luz. Y eso también nos recuerda que precisamente, fíjense, eso es lo que tenemos que tener en mente. En este mundo hay obscuridad. En mi trabajo hay obscuridad. Tal vez en mi familia hay obscuridad. En otras partes hay obscuridad. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Alumbrar.
alumbrar en esa oscuridad. Aunque me cueste ¿qué? Trabajo, esfuerzo, ser machacado. Aunque eso me cueste, deben estar encendidas siempre. En mi trabajo se debe ver una luz entre tanta oscuridad que aquel hace lo que quiere, la otra hace lo que quiere, el otro roba, aquel habla así, asá. Ahí debe haber una lámpara que traiga luz a todas esas oscuridades. En mi familia, unos padres que no hacen algo, o no sea al revés, a lo mejor hijos rebeldes, lo que sea, me toca arder como una lámpara en medio de esa oscuridad. Aunque eso me demande que yo sea machacado. Aunque demande que haya que exprimirle ahí a las olivos, prensarlos hasta que suelten el aceite. Porque esa es una orden de Dios. Por aquellos que necesitan la lámpara, no sé si me explico. Porque hay quienes necesitan esa luz a ver si encuentran el camino. A ver si en medio de la luz, si se prende una lámpara por acá y se prende otra por allá, ¿qué haría la persona? Empieza a seguirlas, ¿verdad? Lo que pasa, ¿no? Está todo oscuro y se prende una lámpara acá y luego otra por allá, y luego otra por allá, y luego otra por allá. Empieza, ¿verdad? Para algo es eso, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere que Israel entendiera, más allá de cosas de oro, de cosas físicas, lo otro. Capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Porque aquí, ¿verdad? Venía Aarón y todos sus hijos como en orden cronológico, ¿no? Desde el mayor hasta el más joven. Recordemos que los primeros dos son los que proceden mal y mueren, ¿verdad? Y entonces, por consiguiente, Eleazar, más adelante, el tercero, era el que iba a entrar en sucesión de su hijo, ¿verdad? Como sumo sacerdote para entrar a la tierra de la promesa. Entonces vemos ahí, ¿verdad? El orden. Les tocaba a los otros dos a irse el rol, ¿verdad? Turnarse según el primero y luego si algo le pasaba, pues el segundo. Pero les pasó a los dos, ¿verdad? Entonces entró el tercero. Eso luego viene más adelante, ¿no? Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y entonces ahí se empiezan a dar disposiciones para las vestimentas, ¿verdad? Porque estas personas iban a tener un rol, pero tenían que ser vestidos de acuerdo a ese rol, ¿verdad? De acuerdo a esas actividades, a ese papel que iban a fungir. Iban a ser vestiduras sagradas, ¿verdad? Tomarán oro, verso 5, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido,
de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y aquí en la vestimenta, ¿verdad? Vemos que la misma vestimenta hay partes de ella que iban a ser hechas de oro, ¿verdad? Aquel oro que fue pedido, como lo vimos, ¿verdad? Parte de ese oro que fue pedido desde el principio. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, ¿verdad? Los 6 mayores en una y los 6 menores, por así decir, en la otra piedra. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro, ¿verdad? Esas piedras iban a estar engastadas en oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Y aquí vemos, ¿verdad? Algo muy, muy hermoso, que Aarón llevaba sobre sus hombros a los demás, ¿verdad? Los llevaba delante de él sobre sus hombros, llevando esas cargas, por así decir. Lo cual nos dice que sublime era su papel, ¿verdad? Interceder por otros, llevarlos a cuestas, ¿verdad? Era lo que simbólicamente estaba haciendo, ¿no? Llevarlos a cuestas, ¿verdad? En sus hombros. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en engastes. Asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Este pectoral es el pectoral del juicio, dice ahí, ¿verdad? O sea, su propósito es llevar a juicio a los que representa. No es un pectoral de adorno nada más, o un pectoral de alabanza, no. Es un pectoral de juicio. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Los harás conforme a la obra del efod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera una piedra, sárdica, un topacio, un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Fíjense entonces, esas tribus estaban representadas en ese pectoral que iban a ser llevadas a juicio, ¿verdad? Estaban representadas ahí para ser juzgados en un día, ¿verdad? En un día señalado, ¿verdad? En un día señalado serían juzgadas. Qué tremendo es eso, porque eso era en Yom Kippur, ¿verdad? En Yom Kippur esas tribus, esas 12, serían juzgadas.
y saldrían culpables o saldrían inocentes, como ya después se ve, ¿no? Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Entonces todo va unido, ¿verdad? Vemos que todo se engancha, ¿verdad? Todas las partes, el pectoral, las sombreras, se vienen enganchando, por así decir, ¿verdad? Entonces vemos que ese sacerdote cumplía en su persona diferentes trabajos en él mismo. Por un lado, llevaba en hombros al pueblo, ¿verdad? Por un lado, los carga y los lleva en hombros. Por otro lado, también los lleva ¿a qué? A juicio. Todo en él mismo, ¿verdad? En él mismo hay varias cosas, hay varias labores que él hace en la misma persona y ejemplificados en la misma vestimenta, la cual se entrelaza, ¿verdad? Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, ¿verdad? Porque ese juicio lo iba él a llevar en su corazón. No había mejor intercesor que alguien que los llevara de corazón. No sé si me explico, ¿verdad? Que llevara sus causas, sus necesidades, sus afrentas aún, como si fueran propias, ¿verdad? En su corazón, como si se representase también a sí mismo, ¿verdad? Hermanándose con esos necesitados, con esos quebrantadores de la ley, hermanándose con esos pecadores, ¿verdad? Con esos que están rodeados de debilidad, ¿verdad? Y los representa con todo su corazón. Cuando entre en el santuario, por memorial delante del Señor continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante del Señor, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel, sobre su corazón delante del Señor. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Y una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Esas campanillas, ¿verdad? Hacían ruido, avisaban, ¿verdad? Por así decir, pregonaban, ¿verdad? Pregonaban tanto el juicio como también después de salir absueltos, pregonaban la misericordia de Dios, ¿verdad? Y esas granadas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ese sacerdote era alguien que iba a vestir frutos, ¿verdad? Iba a vestir frutos. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Señor y cuando salga, para que no muera, ¿verdad? Tenía que hacer ruido al entrar y ruido al salir, los que les decía, ¿verdad? Eran como algo que nos anunciaba y pregonaba el juicio de Dios, pero después pregonaba su misericordia, ¿verdad? Porque Dios es completo, ¿verdad? Se tiene que anunciar su juicio y su necesidad de justicia, pero también luego se pregona que esa justicia ha sido saciada por el sacrificio y su misericordia, y que gracias a eso se es expiado, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios es esa totalidad, ¿verdad? En él. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad al Señor, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante del Señor. Aarón iba a representarlos, ¿verdad? Iba a representarlos como alguien santo, aunque ya sabemos que no lo eran, ¿verdad? Sino él asumía ese papel por ellos. Asumía ese papel por ellos para presentarse en su lugar delante de Dios y así obtener ¿qué? Gracia de Dios para ellos, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Él los representaba, ¿verdad? Por así decir, haciéndose santo por alguien que no era santo, no sé si me explico. Y de esa manera obtenía gracia para esos que no eran santos, ¿verdad? Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cinto y les harás tiaras para honra y hermosura. Porque recordemos que hay dos niveles, ¿verdad? Uno es el sumo sacerdote con su papel y sus propias vestiduras, que ya lo vimos, todo lo que por él se obtiene, todo lo que por él obtienen los demás, misericordia de Dios. Y había otros que eran sacerdotes, ¿verdad? Y que tenían que llevar sus propias vestiduras, diferentes a las primeras. Las otras eran exclusivas del sumo sacerdote. Estos eran los otros sacerdotes, que también tenían cosas que hacer, que también tenían un papel y sus propias ropas, ¿verdad? Y para los hijos de Aarón harás también túnicas, les harás cinto y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces vemos que estos hombres que eran llamados a eso tenían que ser santificados, ungidos, lo que ya vimos que era el aceite para lo cual se creaba un aceite especial, que tenía el propósito de habilitarlos, ¿verdad? Lo que ya vimos. Habilitarlos, ungirlos para ese papel. Y esas ropas los ponían de acorde a ese papel. Ellos en sí nada merecían. Se tenían que cubrir de muchas cosas para ser habilitados, para poderlo hacer. Ser limpiados, ser ungidos, ser consagrados y ser santificados.
Y les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre los hijos y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para su descendencia después de él. Y aquí vemos, ¿verdad?, que tenían que ser vestidos y cubiertos hasta de cierta ropa interior, ¿verdad? Tenían que ser cubiertos. Dice aquí que desde su espalda hasta sus muslos, ¿verdad?, llevaban un tipo de calzoncillo, ¿verdad?, que los cubría en lo más interno, por así decir, ¿verdad?, lo más íntimo, esa es la palabra, ¿verdad?, en lo más íntimo, ¿verdad?, para hacerlos habilitados. Sí, fíjense. Esto es lo que, capítulo 29, esto es lo que les harás para consagrarlos. Ellos por sí solos nada son, deben ser consagrados. Debían ser cubiertos de algo para que fueran consagrados, para que sean mis sacerdotes. Y aquí viene aquel que los iba a cubrir para poderlos habilitar. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina. Entonces iban a ser consagrados, cubiertos por unos sacrificios y por unas ofrendas. Por eso es un becerro, ¿sí?, 2 carneros y aparte, por así decir, un complemento de ofrendas, ¿verdad? Un complemento de ofrendas, que son tortas sin levadura, untadas con aceite, tortas de flor de harina, etcétera. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Deben ser lavados, ¿verdad? Bien lavados, porque vienen sucios. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra una diadema santa, la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, ¿verdad?, ese aceite santo. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás del cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y aquí quiero hacer una pausa. Habrá personas que batallen mucho con esto, otros no batallarán tanto. Pero ahí dice que eso iba a ser perpetuo, ¿verdad? Sí. Pero perpetuo hasta que Dios quiso. No sé si me explico. Así actúa Dios. Tantas parashas que hemos visto, no se da cuenta. Él dice perpetuo y tú actúa en esa orden que te di. Pero yo sé hasta dónde es perpetuo, hasta dónde lo quitaré. Ese es Dios. Al siervo le toca la instrucción de hacerlo hasta que el amo lo quite. No sé si me explico. Hasta que el amo lo quite. Porque él aún lo que dice que es perpetuo, lo quita. Él. Porque es el amo. No sé si me explico. Porque es el amo. Esa facultad
tienen los amos, diferente a los siervos. ¿Sí? Aún en la ley está estipulado que el que es el amo, el dueño, con lo suyo puede hasta si quiere, ¿qué cree? Destruirlo. Eso dice la ley, ¿eh? Destruirlo. El amo, el que es dueño de algo, con lo que es suyo, él puede hacer lo que quiera. Donarlo, prestarlo, regalarlo, rentarlo, partirlo y aún que destruirlo. Y nadie se puede anteponer a ese derecho, porque es el amo. Yo me acuerdo mucho, es que no cabe duda que Dios, por algo hace Dios las cosas. Yo he trabajado o trabajé tanto tiempo bajo órdenes y a la vez teniendo personas subordinadas a mí. Y entonces entiendo perfectamente que el que me ordena y yo ordeno. Y cuando el otro dice que se acabó la orden, corto la orden, sin dar explicaciones. El de arriba no me tiene por qué explicar. Si quiere me dice, y si no quiere no me explica, porque nada más me da órdenes. Y yo a los subordinados también, si no era necesario, no les explico, porque su papel es nada más obedecer la orden. Tienen que creer por fe que así se debe hacer. ¿Se acuerda que alguien actuó así y que el Mesías eso dijo que era la fe? ¿Se acuerda? No, Señor, a mí no me ocupas dar explicaciones. ¿Se acuerda? Ni ocupas ir. Si tú lo dices, punto, se acabó. Porque yo así vivo y sé que es así. Si a mí me ordenan, yo hago. Y si yo ordeno, el otro tiene que ¿qué? Y se acabó, ¿se acuerda? Y yo sé que así eres tú. No me tienes que dar explicaciones, Señor. Nada más di la palabra, di lo que quieres y se acabó. Y a ese Yahshua le dijo que tenía más fe que todo ¿qué? Que todo Israel, dice. No he hallado tanta fe en nadie más que en este. A ese lo puso sobre todos. Fíjese, a ese le llamó un hombre de fe. Que por fe obedece sin saber. No sé si me explico. Esa es la fe. A veces no entendemos y, no, la fe es que hagas esto bien riesgoso. No, no, no. La fe es que obedezcas sin que tú entiendas. Sin que te agrade. Sin que te expliquen. Porque te dijeron, el amo. Punto. Eso es la fe. A eso Yahshua le llamó fe. Fíjense qué tremendo es eso. Y aquí vemos, porque muchas personas batallan con eso, ¿verdad? Habrá quienes no, en que no es algo que es para siempre hasta que les termina de servir al amo. Y si él quiere eso, lo quita y lo destruye, porque es el amo. La orden es para ti, para que tú obedezcas. ¿Sí? Yo recuerdo mucho también en las maquiladoras, están los pisos designados por colores, ¿no? Y en ese color va algo en especial, no se puede poner algo, otra cosa. Por ejemplo, un recuadro verde, ahí van unos tambos de X cosa. La instrucción que se da es, nunca me pongas otra cosa ahí. Si pones otra cosa ahí, a recursos humanos y óreles. Porque la orden es, ahí van esos tambos siempre. Las 24 horas del día, los 360 y tantos días del año, ese espacio es para esos tambos. Nada más puedes poner ahí. Y nadie más lo debe hacer. Me cuidas que no sea así. Y de repente llega el amo, el gerente, el que sea. Ah, llegaron unas cajas nuevas. Ah, quítame esos tambos y me pones las cajas ahí. Y la gente entra en conflicto. Pero a mí me hacen hacerlo. A ti. Él es el que manda y quiere las cajas ahí. Él lo dijo. Quítame, pero esos tambos son los que siempre traje. Y como los puse ahí ayer me regalé. Sí, tú cumpliste con lo que se te dijo.
estás bien, tienes palomita. Él quiere ahorita las cajas ahí. Tráete el pallet, mueve los tambos y pon las cajas. ¿Cuánto tiempo estarán? El que él ocupe. Él sabrá si viene un camión por ellos, si le va a hablar a uno de Caléxico y las va a... Él sabrá. Es su asunto. ¿Sí? Es su asunto. Entonces, ¿para qué dicen que... o sea, así. ¿Para qué dicen que siempre, si no, luego no obedece? Ay, así es, así es, así es, así es. Y la persona no entiende que el que manda, ese lo quiere allí y se acabó. Y si él mañana ahí quiere una flor ahí parada, esa flor parada va a estar ahí. Y se acabó el asunto. esos son los niveles de autoridad del amo. ¿Sí? Me acuerdo que una vez así me dijeron que hiciera algo, pero me lo mandaron decir con un muchacho, con un muchacho de calidad, un ingeniero de calidad. Me mandaron decir que hiciera algo, pero no era lo usual. Y le dije, y me lo mandó decir una de las jefas, pero yo dudé. Y le dije, no, oye, dile que eso no está bien. Está en contra de lo que está escrito, porque hay un reglamento. No, no puedo hacer eso. Y se regresó el otro. A los 5 minutos llegó. Dice que que veas cómo le vas a hacer, pero quiere eso. Punto. Le regresó así. Así. Dice que hagas lo que tú sabrás que vas a hacer, pero lo quiere. Aunque sea en contra del otro. Y yo, bueno, no, pues hasta tragué aquí, órales, como dijo, así de sencillo. Verso 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Entonces vemos que ese becerro, ¿verdad?, va a recibir sus cargas, ¿sí? Van a poner sus manos Aarón y sus hijos en su cabeza y traspasarle, ¿verdad?, todas sus deudas. Y matarás el becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre de ellos, y lo quemarás sobre el altar. Y aquí mucha atención, porque este becerro que los va a habilitar tiene como 2 cosas bien diferentes en él, separadas, porque unas partes de él, sus riñones, su grosura interna, sus intestinos, su hígado, ¿verdad? Que curiosamente los riñones y el hígado, ¿qué hacen en el cuerpo? Lo filtran, ¿no? Lo limpian. Curiosamente, esas partes, de ese mismo becerro, eso se va a consumir en el altar. Pero la carne del becerro y sus pies y su estiércol, ¿qué? Los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Una parte, ese mismo becerro, tanto era quemado en el altar para Dios, pero también era echado fuera y consumido afuera, su carne, su piel, su excremento, como algo vil. ¿Se da cuenta? Ese mismo becerro era tratado de 2 formas diferentes. Como algo sagrado, pero también como algo ¿qué? Sucio, que no es digno de estar en el altar y mejor era consumido afuera.
Algo semejante ocurrió con Yeshua, con Jesucristo. Porque Él, para pagar por nuestro pecado, como dice ahí, ¿verdad? Su carne y todo tuvo que ser tratado como un hombre vil y quemado fuera, consumido fuera en la cruz, ¿verdad? Fuera de Israel, fuera de Jerusalén, a las afueras. Mas sin embargo su ser interior estaba limpio y fue entregado a Dios con su vida. No sé si me explico. Consumidas sus fuerzas, con su vida en servicio a Dios, sin una falla, ¿verdad? Sus energías totales entregadas a Dios, consagrado a Dios, su vida, todo lo que Él era, la fuerza de sus lomos, ¿sí? Lo más puro que Él tenía, todo consagrado a Dios hasta el final. Mas sin embargo también es tratado como un pecador, ¿verdad? También tiene que ser consumido afuera como si fuera algo no santo, que no fuera en el altar, sino afuera, lejos. Fíjense cómo esa dualidad la cumplió Jesucristo también. Esa dualidad de ese sacrificio, esa es la palabra, ¿verdad? Un sacrificio que era dual. Asimismo, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás al carnero con su sangre y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos, sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato, es ofrenda quemada al Señor. Este carnero, porque el primero fue un becerro, acuérdese, y luego eran 2 carneros. El becerro ese habilita a Aarón, ¿verdad? Lo cubre y aparte es ofrenda por el pecado. Y este carnero tiene que ser consumido nada más como un ¿qué? Holocausto de olor grato. Tan así es Dios que merece que algo nada más se consuma como olor grato a Él. Ese era el papel de ese carnero. Ser entregado como una ofrenda de olor grato. Cada cosa tenía un papel. El papel de ese carnero es ser olor grato a Dios. Ese era el papel de él. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás su sangre y pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, aquí se iba a mezclar la sangre del altar con ese aceite de la unción. Rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces veamos que aquí ellos ya habían sido ungidos. Acuérdese que ya habían sido ungidos antes con el puro aceite. Luego aquí con la sangre de este otro carnero son habilitados. Porque se les habilita el oído, se les habilita el pulgar de las manos y se les habilita el pulgar de los pies para que puedan escuchar, ¿verdad?, la voluntad de Dios, caminar en ella y también ¿qué? Hacerla, ¿verdad? Llevarla por obra. ¿Sí? Tenían que ser habilitados para eso. Y esa habilitación solo podía ser por la sangre de ese sacrificio. Y después todas sus ropas y ellos eran otra vez rociados con ese aceite, pero ahora revuelto con sangre, ¿verdad? Fíjense, porque Dios es dual, tienen que
había una misericordia de Dios, ¿verdad? Su espíritu ahí los quería ungir, pero también tenían que ser cubiertos por un sacrificio. Si no, no iba a ser de esa manera. Recordemos que si el hombre no tiene pulgar, no puede sujetar cosas, ¿verdad? Para hacer, ni un martillo, nada. Si no tienes pulgar en los pies, no tienes balance para caminar. Entonces, ellos tenían que ser habilitados para poder hacer las cosas que Dios iba a querer que hicieran. Luego tomarás del carnero de la grosura y la cola, y la grosura que cubre sus intestinos, su hígado y los riñones, y la grosura que está sobre de ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración, porque el otro carnero era nada más de puro olor grato. Este otro, por eso se hacía diferente, porque era para consagrarlo, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para habilitarlos. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una de hojaldre del canastillo de los panes, sin levadura, presentado al Señor, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante del Señor. Es ofrenda encendida al Señor. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Señor, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, y lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel y de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda al Señor. Y vemos que de ese carnero que los consagra, ellos iban a participar, ¿verdad? Ellos iban a tomar de él. Así como Dios tomaba de él, ellos también, y entonces iban a tener comunión. Ese carnero hacía que ellos y Dios se sentaran a la misma mesa, por así decir. Ambos tomaban de ese carnero, tanto Dios como ellos. Tomaban de él y así los hacía participar de ese carnero. En el lenguaje bíblico ya sabemos que participar del cordero es que tomes de él y comas, ¿verdad? Por eso en Pesach se dice que participamos del cordero, ¿verdad? Por eso Pablo decía, partícipes sois de Cristo, han tomado de él, ¿verdad? Tomaron de él. Verso 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados, porque iban a heredarse, ¿verdad?, el sumo sacerdocio, ¿verdad? Esas mismas ropas, un día se las quitó Aarón, recordemos, ¿verdad? Fue y murió en un lugar, pero antes de eso se quitó las ropas y las entregó, y esas ropas las recibió Eleazar, ¿verdad? Y luego fue consagrado para cruzar con el pueblo el Jordán, ¿verdad? Para entrar a la tierra de Canaán. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, el pan que está en el canastillo, a la puerta del tabernáculo. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, ¿verdad? Lo que decimos, se sentaban, por decir, a la misma mesa con Dios y participaban de eso que los estaba cubriendo, de eso que los estaba habilitando y consagrando, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan,
quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se quemará porque es cosa santa, ¿verdad? Porque no debía corromperse, no debía pudrirse, ¿verdad? No debía haber corrupción. Esa víctima que los consagraba no debía ser corrupta o llegar a corrupción, y esas ofrendas, ¿verdad? Lo cual nos recuerda que por eso Yeshua, Jesucristo, fue levantado de los muertos antes de que su cuerpo viera corrupción, ¿verdad? Por eso decía la Escritura, una profecía: mi ungido, mi santo, no verá corrupción. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, ¿verdad? Tanto cuando se hacía esa consagración que duraba 7 días, inclusive para consagrar el altar también se tenía que sacrificar, para que el altar estuviera consagrado. Y será un altar santísimo, cualquiera cosa que tocara el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año, cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Fíjense, después de esto, todos los días iba a haber continuo sacrificio en el templo. Después de esto, iba a quedar todo habilitado para que todos los días se hicieran sacrificios: 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde, al anochecer, al caer la tarde, para que así, por así decir, se estuviera cubierto todo el día, ¿verdad? Para que hubiera una cobertura y un pago por el pecado y la justicia de Dios satisfecha todos los días, todo el día. Era un continuo sacrificio. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Es que habló primero del de la mañana. Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Lo mismo que se hizo en la mañana lo vas a hacer ahora en la tarde. Y conforme a su libación, es en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Señor, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo el Señor. Capítulo 30. Asimismo harás un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, ¿verdad? Aquel incienso que ya hemos visto, ¿verdad? Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, y será cuadrado. Su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes enrededor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro.
y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Fíjense bien, ese altar con ese incienso se iba a poner delante del velo. El velo que está para pasar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ese incienso tenía que estar humeando ahí, ¿verdad? Tapando, por así decir, cubriendo ese velo, que solo se viera incienso. Porque ese camino estaba como antes, cerrado. Porque ese camino antes estaba cerrado. Que tenía que estar cubierto con un velo que nadie podía ver. Y también todavía aquí enfrente incienso. Porque era un camino que estaba cerrado, porque allá atrás era un lugar santísimo, que nadie podía entrar. Estaba cerrado ese camino. Que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Porque se acuerda, estaba el velo y luego adentro el propiciatorio que cubría el arca. Por eso dice que cubre el testimonio, porque adentro del arca estaba el testimonio, ¿se acuerda? Que ya lo vimos, ¿verdad? Que adentro del arca estaría, digamos, el inicio de la instrucción, los 10 mandatos, el maná y la vara resucitada, ¿se acuerda? Eso era el testimonio, por eso dice así. Y ya sabemos que esa arca apuntaba a Cristo, a Yeshua, ¿verdad? Porque él tenía ese testimonio en su persona. Resucitaría de entre los muertos. Él tenía escrito la ley en su corazón, en lo más profundo, ¿verdad? Y aparte él era el pan de vida, ¿verdad? Estaba oculto, Cristo estaba oculto, mucha atención con ese mensaje. Cristo estaba oculto tras eso, tras un velo, tras un humo. Ahí estaba Cristo oculto, hasta que el camino se abriera y fuera todo revelado. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Tenía que ser algo de perpetuo día y noche, ¿verdad? Estar prendido ese incienso para que nadie viera el camino. Tenía que estar oculto siempre. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Entendemos el propósito de eso, que sagrado era, porque ocultaba a Cristo allá adentro. Y vienen dos y prenden fuego. Ni sabían de qué se trataba todo el asunto. Ni sabían. Por eso es que en Yeshua, en Cristo, todo es revelado. Sin él, el conocimiento queda trunco hasta cierto nivel, hasta cierto lugar, hasta ahí. Todo lo que eso era, a todo lo que apuntaba, a todo lo que significaba, y van dos ahí que creyeron que era otra cosa, ¿verdad? No ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo, ¿verdad? Porque ese camino y con ese incienso él podía entrar, ¿verdad? Envuelto en esa nube a cruzar al lugar santísimo, donde se haría la expiación. Fíjense, todo lo que está ahí. Ahora vámonos para terminar al libro de Hebreos. Fíjense que
Hay unas lecciones ahí bien importantes, porque entonces empezamos a conocer a Dios y entenderlo más. Para Él es muy grave que no se entienda quién es su hijo. ¿Se da cuenta? Para Él es muy grave que no se le dé lugar al hijo, que no se le honre al hijo, que no se conozca al hijo. Quieran hacer otras cosas y acá a estos dos hombres, a Aviv y al otro, no se los toleró. ¿Se acuerdan? Cuello. Ellos no sabían, claro, a dónde apuntaba eso, pero Dios no lo pasó por alto. A Moisés tampoco le toleró Dios eso, ¿se da cuenta? Haber afrentado a la roca y con eso haberlo afrentado a él. Tampoco se lo toleró Dios. Esto nos habla de en qué preeminencia tiene al Padre a su Hijo. Dice la Escritura, honren al Hijo, no sea que perezcan, porque se aire el Padre. Honrar al Hijo es honrar al Padre. El que deshonra al Hijo, deshonra al Padre y no se los tolera. Qué increíble es eso. Por eso el mayor propósito y lo que nosotros debemos hacer es que todo lo que hacemos y hagamos apunte a Jesucristo, a Yeshua. Apunte a Él y honrarlo. Que las almas vayan a Él. ¿Sí? Porque el no hacerlo, Dios no lo pasa. ¿Se dan cuenta? Dios no lo pasa. Qué terrible es eso. Y nos falta conocimiento de eso. ¿Sí? Por eso mucho cuidado en desviarnos y no, pero que aquello, no. Aquello está por debajo del Hijo. No, pero que Dios lo mandó. Sí, Dios lo mandó, pero lo puso por debajo del Hijo. Porque el Hijo está sobre todo. Las cosas le sirven a Él. Él no sirve a las cosas. Fíjense qué tremendo es eso. Capítulo 4, verso 14 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, este sumo sacerdote, los otros a imagen de Dios, Dios estaba allá y traspasaban un velo. Ese era su sueño y su anhelo, poder traspasar ese velo a donde estaba Dios. Pero Él hizo lo más grande y lo real, porque eso era sombra. ¿Qué dice aquí? Que Él traspasó los ¿qué? Los cielos. Él no traspasó un velo terrenal. Él traspasó los cielos a un lugar prohibido para todos. Que ya lo hemos visto, el tabernáculo ese que está allá arriba, con un lugar santísimo en el cual nadie había entrado y estaba preparado para que Él solo una vez entrara. No muchas veces, solo una vez, lo cual ya hizo. Él traspasó los cielos. Yeshua, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, o sea, lo que creemos, eso que estamos creyendo hay que retenerlo. Eso que se profesa, ese hecho que hizo Él, que traspasó los cielos, a donde ningún hombre podía entrar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. De lo cual Aarón era una imagen trunca, por así decir, porque ese Aarón llevaba al pueblo para ese juicio, para tratar de que fueran absueltos. Los llevaba cargando en sus hombros, pero ese Aarón era pecador. Por eso debía ser cubierto con esos sacrificios también. Y este Yeshua hace eso, pero él no tenía pecado. Él es superior a cualquier sacerdocio, de lo cual los otros eran sombras. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ahora por él podemos entrar a ese lugar que estaba oculto en los cielos, el trono de Dios, su gracia, el trono de la gracia.
por él, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Ya lo vimos ahorita en la parashá. Aarón para con Dios era constituido mediador para con los otros, ¿sí? A favor de esos hombres para con Dios, para que presentase ofrendas y sacrificios por los pecados. Ya lo vimos, los sacrificios, el becerro, los corderos, etcétera, y las ofrendas, ¿verdad? Porque ya lo vimos. Todas esas él las presentaba en nombre del pueblo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Eso le tenía que hacer Aarón, ¿verdad? Ser paciente con esos pecadores, puesto que él también, porque él también era igual, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, de su debilidad, por su pecado, por sus caídas, porque claro que las tenía, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que fue llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Yahshua se glorificó a sí mismo, porque Aarón no dijo, yo voy a ser el sacerdote. Dios lo llamó, Dios lo tomó. Y dice que de la misma razón, de la misma forma, Yahshua no es que se ofreció por sí solo, ¿sí? Sino que fue tomado por el Padre para ese sacerdocio eterno. Así tampoco Yahshua se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Tremenda declaración. Yo te he engendrado hoy. El Padre lo tomó porque es su hijo. Tremenda declaración. Que Dios diga, tú eres mi hijo. A nadie más se lo dijo. Todos los demás eran sombras, alegorías que apuntaban a él. Cuando dice la Escritura que a Israel le llama hijo y lo llama del desierto de Egipto, luego los profetas y los apóstoles entendieron que era una sombra de cuando llamara ¿a quién? A Cristo, el que sí es su hijo. Los otros eran sombras, ¿sí? Analogías, hasta que viniera el que sí era. Por eso los apóstoles dicen, eso es lo que cumplió lo que estaba escrito. Eso lo cumplía cuando vino él. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Yahshua en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue escuchado a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, él era el hijo, lo merecía todo. Por eso dice, aunque era el hijo, padeció. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿verdad? Habiéndose mostrado nítido en todo, perfeccionado en todo, puro en todo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque todo apuntaba hacia él para cuando él tomara el sacerdocio. Y ahora vámonos ya para cerrar a Zacarías 3. Le voy a poner en contexto de esto que vamos a leer. Recordemos que el primer templo había sido destruido. Dios lo había pedido que se levantara, ¿verdad? Y sin embargo Dios lo desechó y lo entregó a destrucción, porque fue él, recordemos, el que se lo entregó a Nabucodonosor.
Fue Dios el que se lo entregó a Nabucodonosor, mi siervo. Y después, en el exilio, en lo que llegaba Yahshua, como dijo Pablo en Gálatas, hasta que se cumplió el tiempo en que Dios envió a su Hijo. Él sabría qué tiempo sería, él, ¿verdad? Cuando estaban en el exilio, el Señor manda a Zorobabel, ¿verdad? A Esdras, etcétera, que vayan y levanten un segundo templo. Es verdad, Dios lo mandó, ¿sí? Pero aquí vemos algo que revela a Dios, porque cuando iban a levantar ese templo, que apenas se iba a construir, el segundo, él también busca a alguien que fungiera como sacerdote para ese templo. Y había uno que se llamaba Josué, curiosamente, Yehoshua, también como el que era el Mesías antes. Ahora, el otro fue un Mesías, ¿verdad? Y ahora un sacerdote con el mismo nombre. Curioso, ¿verdad? Y busca a Dios a alguien que descendiera de esos sacerdotes, y lo encuentra y lo va a tomar para que sea sacerdote en ese segundo templo, ¿sí? En lo que venía su hijo. Y a ese Josué es del que está profetizando Zacarías, ese descendiente llamado Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, porque Dios buscó alguien que descendiera y para tomarlo de ese linaje y hacerlo sumo sacerdote cuando se levantara ese templo. Pero todos estaban dispersos, todos estaban en el exilio, recibiendo el castigo por los pecados desde generaciones atrás. Todos estaban en vileza, ¿sí? Y entonces, cuando Dios encuentra ese descendiente y lo toma y lo va a habilitar, dicen que de un lado estaba el ángel del Señor y del otro lado estaba Satanás para desacreditarlo. Qué tremendo juicio se estaba llevando ahí a cabo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor ha escogido a Jerusalén, que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Verdad? Yo sé que es pecador, pero yo lo estoy arrebatando del incendio para ese trabajo que quiero que haga. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. No estaba en condiciones de ser sacerdote, ¿verdad? Porque se acuerda que el sacerdote tiene que traer todas esas vestiduras, ¿no? Ya lo vimos. Y este no, este era vil. Y Satanás le acusaba. ¿Sí? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, o sea, a Josué: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, de las ropas sacerdotales de sumo sacerdote. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Señor estaba en pie, certificando eso, aunque Satanás dijera lo contrario. Y aunque Satanás tuviera razón en acusarle, el Señor decía: yo lo estoy habilitando. Por sí mismo él no, es verdad, es vil y es culpable. Yo lo estoy habilitando, como a Aarón y a los demás, que eran viles. Pero ese sacrificio, el cual es Yahshua, los habilitaba para un trabajo que no merecían. Y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, ¿verdad? Ahora, Josué, te voy a decir: así dice el Señor de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas,
También tú gobernarás mi casa. Se refiere, tú vas a ser el sumo sacerdote del templo. Tú vas a ser el que lo va a administrar. También guardarás mis atrios. Y entre estos, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Ya lo había hecho sumo sacerdote. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, los otros sacerdotes, porque se acuerda que era el sumo sacerdote y rodeado del grupo de sacerdotes, ¿se acuerda? Y se sentaban todos a comer a la mesa, ¿se acuerda? Ya lo vimos. Y dice, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, pero aquí fíjense lo que les dice, porque son ¿qué? Varones simbólicos. Que no se les olvide eso. Al final de todo esto, ustedes son ¿qué? Simbólicos. Al final de todo esto que estoy ordenando y haciendo, sobre eso está la verdad, que son ¿qué? Simbólicos. Porque el amo manda. Yo quiero eso ahí, así, así, pero sobre eso está mi voluntad, que si yo quiero lo quito. Porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el que es el renuevo. Ustedes son simbólicos. Un día yo traeré al que es mi siervo el renuevo, el que sí es, de lo cual ustedes son símbolos. Nada más. Qué tremendo es eso. Con todo lo que Él ordena, eso, para Él, eso tiene un lugar y sobre eso está su Hijo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Aquí dice que en algún momento Josué vio esa piedra, ¿eh? Solo Josué y Dios lo saben cuándo fue. A él se le enseñó. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y he aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Con ese renuevo. Ese que un día vendría, del cual los demás, con todo y todo, eran símbolos. Y su chamba era nada más, y esa era su chamba, ser símbolos. Y que la hicieran bien. Pero al final, ese era nada más su papel. Qué tremendo es eso, porque el Hijo es el todo. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El día que el Hijo llegara. ¿Verdad? Qué tremendo es esto. Qué tremendo es Yeshua, es Jesucristo. Muy bien, pues vamos ahora para pasar a lo siguiente. Señor, te damos gracias por este tiempo y Señor, ayúdanos a conocer más a tu Hijo, a enamorarnos profundamente de Él. No lo merecemos, somos bien diferentes de tu Hijo. Somos opuestos a Él, tenemos una naturaleza diferente. Y el milagro es que seamos formados a su imagen. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.